Hola, muy buenas a todos y a todas. Os doy la bienvenida a uno de los casos que os dejarán la piel de la gallina, al igual que me lo dejó a mí. Os voy a dar la bienvenida al caso de la Isla de las Muñecas. Pensar y pensar, porque no encontraréis una solución a este gran misterio que sucedió a finales del siglo XX en una pequeña isla paradisíaca. Todo comenzó en la última década del siglo XX en una pequeña isla llamada Isla de San Julián, ya que Julián Requena Barrera era el único hombre que vivía en la isla desde hace ya 45 años. La isla se encontraba al sur de México, cerca de un importante barrio mexicano que se llama Xomichilco. Este hombre hasta los 30 años había vivido una vida llena de lujería. Era un hombre que había tenido mucho reconocimiento socioeconómico. Estaba casado, tenía 2 hijos, pero sin embargo la vida a veces nos trae dificultades, nos trae injusticias, y la vida de este señor y la historia que le sucederá es sin duda alguna una de las tantas tragedias que viven tantas personas inocentes en nuestros días. Al señor Julián se le murió muy pronto a la mujer, se le murió a sus 2 hijos, y pues harto de vivir solo durante más de 2 años, pues decidió irse a vivir solo, pero con un gran contacto de la naturaleza, a la pequeña isla paradisíaca que hoy en día se conoce como la Isla de las Muñecas. Aquí el hombre pues cogió cierto cariño, cierta compatibilidad con los pequeños objetos que tenía en su casa. Bueno, la casa que se hizo de madera él mismo. Entre estos objetos, al que más quería era a su sillón, a su pequeño sillón de cuero, pero muy caro. Le había valido las 3/4 partes de su riqueza. Y decía que ese sillón reencarnaba todo lo vivido con su difunta mujer. Nadie había venido a verle desde hace todos los años, desde los 45 años que este hombre había ya viviendo en la isla. Solo venía a verle cada 2-3 meses su pequeño sobrino que vivía en Xomichilco, y cada 2-3 meses venía a hacerle una visita a su tío. Sin embargo, una noche un tanto anormal, una noche que llovía mucho, hacía mucha niebla, le cambió la vida totalmente por completo. La tranquilidad ya no será para nada un rasgo característico de la vida de este honrado y querido Julián. Estaba, como de costumbre, el señor Julián sentado en el sillón, disfrutando de la naturaleza y haciéndose pequeños croquis sobre la arboleda que rodeaba la isla, ya que era un gran estudioso de ciencias y sobre todo de ciencias medioambientales, le encantaba la naturaleza. Oyó un ruido en el exterior, un ruido que provenía del río cercano a su casa. Era una voz de una niña que él mismo la describe en su memorial que fue escribiendo desde que comenzó la tragedia. La describe como una voz de sirena, una voz que era totalmente dulce, totalmente acogedora y totalmente, como ya veremos, pecadora. Esta voz tentadora le dijo al señor Julián: socorro, socorro, me estoy ahogando, hay alguien por aquí, ayudadme, no puedo más, voy a morir ahogada en el río. El señor Julián rápidamente salió de la casa, asombrado, porque, como hemos repetido, era una isla totalmente solitaria, ya viviendo 45 años solo. Salió corriendo, salió a ver al río a ver quién estaba, y estaba una pequeña niña con atuendos muy caros. Él lo describe que iba vestida la niña,
con una pequeña falda de lino muy cara, con unas medias bastante peculiares, escritas en latín, unos zapatos bastante inusuales según la niña, ya que llevaba tacones. La niña, al ver al hombre, le volvió a pedir ayuda. Julián no dudó en ofrecerle la ayuda, pero sin embargo, cuando quiso sacar a la niña había muerto ahogada. Julián, que era un hombre, además, un hombre muy religioso, no pudo dar cuenta de lo que había sucedido y menos pudo dar cuenta de que una pequeña niña inocente habría muerto en sus brazos. Por lo que decidió ir a Xochimilco, comprar una muñeca y colgarla en el árbol o en uno de los árboles más altos de la arboleda que rodeaba la isla y que tantos días Julián había dedicado su tiempo a estudiar y analizar su ciencia, ¿no? Todo lo que componía esta peculiar arboleda. La enterró como si fuera su hija, su mismísima hija. La enterró, la hizo un ritual. Julián en los siguientes días no podía dar cabida de lo que había sucedido. Pensó tantas cosas. Pensó que a lo mejor una familia despistada había perdido a su hija y la hija se había despistado, ¿no? Había seguido la afluencia del río y había llegado a esta pequeña isla muy cercana, como hemos dicho antes, a Xochimilco. Sin embargo, Julián en estos 2 siguientes días a lo sucedido investigó toda la arboleda, investigó todos los alrededores de la isla y no se encontró ningún tipo de persona, ningún tipo de ruido, ni ningún tipo de energía, ¿no? Todo seguía como siempre. Sin embargo, a la semana siguiente, tras haber transcurrido 9 días de lo sucedido, de nuevo, una voz despertó al señor Julián de su sillón. Corrió de nuevo a ver dónde estaba la voz. Y justamente era otra niña. Una niña un tanto más mayor que la anterior. Volví a pedirle socorro al señor Julián. El señor Julián corrió, pero cuando la fue a sacar, la niña volvió a morir. Por lo que Julián volvió a hacer el mismo mecanismo que había hecho con la antigua niña. Colgó otra muñeca, le hizo un ritual y la enterró como si fuera su mismísima hija. Sin embargo, Julián ya empezaba a sospechar de todo lo que le estaba sucediendo. No era normal que en menos de 2 semanas había sucedido 2 casos paranormales cuando llevaba 45 años viviendo con total tranquilidad y sin ningún tipo de presencia anecdótica, ¿no? Pero sin embargo, aún así, pues podía seguir pensando que una familia se habría despistado, que eran 2 hermanas, podían ser 2 primas, 2 hermanas, 2 familiares, que la afluencia del río les había llevado a la isla, ¿no? Y pues por el cansancio y por la gran fuerza, ¿no?, que tenía esta corriente, pues les había causado la muerte por ahogamiento, ¿no? Julián, pese a que tenía esta espina, ¿no?, de que no le cuadraban los hechos sucedidos, todavía podía seguir pensando, o se seguía, mejor dicho, haciéndose creer que todo lo que le estaba sucediendo era algo racional, ¿no?, algo natural. En los siguientes 3 meses, 20 casos similares de niñas, muy similares entre sí, que es lo que realmente le llamaba la atención a Julián y lo que realmente escribió Julián haciendo hincapié. Se volverán a morir ahogadas en el mismo lugar, con la misma ropa y sobre todo a las mismas horas. Julián calculó y estos casos de las niñas siempre sucedían entre las 10 y las 12:30 de la noche. Julián, tras llevar 3 meses y medio totalmente sin dar ojo, totalmente preocupado, totalmente con miedo, porque es que teníamos que ver, nos tenemos que poner en su piel y pensar en 23 casos
totalmente paranormales, de niñas que te piden socorro, se mueren ahogadas, pero que realmente hay algo que en ellas te hace ver que no son niñas cualquiera. Julián ya no podía pensar en cuál podía ser el origen de todos estos casos. Pensó en que a lo mejor ya no era una familia la que se había despistado, ya que habían sido 20 niñas las que habían muerto ahogadas, pidiendo el mismo socorro, con la misma ropa, vuelvo a repetir. Sino que Julián pensó que a lo mejor, como debido al prestigio de la isla, ya que era una isla con bastante minerales, era una isla muy bien situada, una isla totalmente paradisíaca, a lo mejor le estaban advirtiendo que debía marcharse de allí y dejar la isla libre por cualquier tipo de motivo. Por lo que Julián, ya que llevaba 45 años viviendo solo, había perdido a toda su familia excepto a su sobrino, le daba igual morir y pues pensó en dejar unos pequeños carteles en los árboles más altos de la arboleda, junto a las muñecas, advirtiendo que esa isla era suya y que bajo ningún concepto se movería de ella. Abajo del primer cartel dejó unas frases que a mí me llaman mucho la atención. Dicen lo siguiente: yo no soy hombre de mal, pero sin embargo estoy descubriendo que el mal es algo que no se exige y que tampoco tiene ningún tipo de relación con el bien. Y es curioso lo que dice el señor Julián, porque tiene toda la razón. Ya podemos ser las personas más buenas del mundo, podemos ser las personas más simpáticas, que más ayudemos al prójimo, que el mal no tiene ningún tipo de relación con el bien. El mal es algo que se puede apoderar de cualquier persona. Y ya lo veréis con esta historia del señor Julián. Tras haber transcurrido 3 meses y 2 semanas, tras Julián haber hecho decenas y decenas de carteles en las arboledas, empezaba a sentir miedo. Él los describe en su diario como una mala energía, como un mal escalofrío. Sabía que algo malo, algo escalofriante se acercaba ante él. ...10 de abril... La noche del 10 de abril, por lo que podemos llamarla 11 de abril, fue el día que todo comenzó. Ahora estamos ya en el 13 de septiembre de ese mismo año. Julián, como de costumbre, y pese a haber pasado tantas situaciones escalofriantes, seguía haciendo la misma rutina. Estaba de costumbre, ¿no? Como siempre hacía, sentado en su sillón, haciendo sus croquis, en este caso haciendo sus carteles, cuando de nuevo volvió a oír una voz similar a las tantas voces que ya se habían venido dando tiempo atrás. Julián esta vez decidió enfrentarse a la situación, decidió no salvar a la niña y pese a ir en contra de su moral, decidió salir corriendo con un rifle y quedarse de brazos cruzados sin hacer algo, sin ayudar a esta niña. Ya que Julián, y como él mismo con sus propias palabras describe, esas situaciones no eran niñas, no tenían nada que ver con una inocente niña. Era una voz de sirena, una voz tentativa, una voz que te quería llevar al mal. Por lo que Julián esperó y la niña se ahogó, lo que le dejó una conciencia un poquito bastante mala. Iba dando vueltas de lo sucedido
Cuando llegó a su casa, el sillón, su preciado sillón, no estaba, había desaparecido. Julián, asustado, corrió de la casa, salió al río y esa misma niña ahora estaba de pie y le dijo lo siguiente: Señor Julián, le recomiendo que se vaya de la isla. De lo contrario, nosotras le echaremos de la isla. Sin embargo, esta vez la voz no era la voz de una niña, era la voz, o él mismo pensaba que era la voz de su difunta mujer. De repente el cuerpo se volvió a ahogar en el río, por lo que Julián buceó por el río y jamás salió del río. O, mejor dicho, no tenemos otra pista de qué pudo ser del señor Julián. ¿Murió ahogado? ¿Realmente fue asesinado por estas niñas, entre comillas? ¿Realmente pudo salir con vida y pudo superar la fuerza del maligno? Realmente os dejo pensando, ¿no?, en esta historia escalofriante, porque da mucho que pensar. Da mucho que razonar sobre ella, da mucho que analizarla. Así que ahora debo irme, debo dejaros recapacitar sobre lo que le sucedió al señor y honrado Julián. Si seréis más ateos, si seréis más científicos, si seréis lo que seáis, independientemente de vuestros ideales, quiero que dejéis un comentario pensando y redactando qué creéis que pudo ser del señor Julián. Son 3 las hipótesis que a día de hoy tenemos sobre qué pudo ser el paradero de Julián. Pero antes, quiero que me dejéis vosotros mismos qué pudo ser del señor Julián. Y si os ha gustado, y si queréis que volvamos a repetir, haré otro vídeo comentándoos cuáles son las hipótesis con mayor influjo a día de hoy sobre qué pudo ser el paradero del señor Julián. Y ahora sí, ahora me voy.